Tomemos cafecito. Es un tiempo para meditar juntos en la palabra de Dios en el siguiente tema: el valor de un milagro. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 7 versículos del 11 al 15 lo siguiente: Aconteció que, poco después, él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». Es indudable que no se puede disfrutar de una vida espiritual vigorosa si se la alimenta exclusivamente con una dieta de milagros. Con el pasar de los años, deberá nutrirse con algo mucho más sustancioso, tal como la palabra eterna de vida. No obstante, también se puede afirmar que una vida espiritual que nunca experimenta lo milagroso carece de un elemento que constituía un importante eslabón en el ministerio de Jesús. Las Escrituras nos orientan en cuanto a los milagros, identificándolos como la confirmación de la palabra proclamada. En la historia de los 4 amigos, Cristo claramente afirmó a los escribas que la sanidad del paralítico era para que vieran que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En el libro de los Hechos, ante las amenazas del Sanedrín, oraron a Dios. Ellos dijeron lo siguiente: «Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús». De la misma manera, el apóstol Pablo declara en su carta a los romanos: «No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios». De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. El concepto de un evangelio que se predica en toda su plenitud debe ser central para el ministerio que ejerce la Iglesia en la comunidad donde Dios la ha insertado. No debemos convertir los milagros, las señales y los prodigios en la tarea medular de toda nuestra obra, como ha ocurrido en algunos grupos. Sin embargo, tampoco es correcto que los desterremos por completo de la proclamación de la palabra. Cuando los discípulos de Juan pidieron una confirmación de la identidad del Cristo, él mismo presentó sus credenciales ante ellos diciendo: «Id y contad a Juan lo que escuchan y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». En la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la gente quedó maravillada por lo que habían visto. No dudamos que algunos luego volvieron a la rutina de siempre, pero también sabemos que la experiencia sirvió para que muchos comenzaran el proceso de acercarse a Dios. Por otro lado, la palabra de lo sucedido corrió como fuego por toda la región y realizó su propia labor de publicar el hecho de que en Israel se había levantado un gran profeta. En otras ocasiones, Cristo había buscado impedir esto, pero ahora dejó que la noticia
corriera libremente. Porque ante hechos como estos, el valor de un milagro permite que las personas se acerquen a Dios. Padre, en este día te pido que por favor nos permitas ver un milagro en la vida, en los enfermos, el milagro de conseguir un trabajo, el milagro de relaciones restauradas, el milagro de sanidad espiritual, moral en nuestras vidas. Permite que estemos atentos para ver que sigues haciendo milagros para que las gentes y nosotros nos acerquemos a ti. Dios, bendice a los que escuchan este audio. Ayúdalos, Señor, en todas las cosas que hacen. Protégelos de este virus. Protégelos, Señor, de la desesperación, de la situación que estamos viviendo. Ayúdalos a vivir confiados en que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Miguel Ramírez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén en Ciudad Juárez, Chihuahua. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que tengan un hermoso día. El Señor los llene de bendiciones.